Las nuevas tecnologías son, sin lugar a dudas, colaboradoras eficaces en el devenir cotidiano de nuestra vida. Uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos años es el de los libros electrónicos. Poder contar con una biblioteca con miles de volúmenes en la palma de tu mano y poder leerlos en cualquier ocasión es un notable avance. Sin embargo, aún quedan un nutrido grupo de nostálgicos que prefieren poder leer un libro de papel entre sus manos en lugar de un artilugio electrónico. Poder oler sus hojas y pasarlas una a una mientras uno se evade de la realidad es quizás uno de los mayores placeres intelectuales del hombre. Además, si los libros impresos llegaran a desaparecer por completo, no podríamos contar nuestro episodio de hoy de Misterios do Barbanza, puesto que a veces los libros nos sirven no solo como un vehículo de la cultura, sino para un fin mucho más prosaico, como lo es guardar papeles, cartas, dinero, etc. entre sus hojas. No voy a revelar nombres en la historia de hoy, porque la mayoría de las personas que aparecen en ella puede que todavía vivan, y aunque hayan pasado más de 70 años desde los hechos que relataremos y cualquier irregularidad en que incurrieran ya estaría prescrita, su identificación no es relevante para el desarrollo del suceso. Lo cierto es que los acontecimientos arrancan desde el punto y hora en que cayeron en manos de un buen amigo del programa, sendos libros de medicina. Uno de ellos era un tratado de medicina legal del profesor Toinot y el otro un tratado de patología general del profesor Novoa Santos. Eran parte de una biblioteca que había sido salvada del derribo de una antigua vivienda en la localidad de Ribeira, nuestra querida centenaria. Las historias que encierran cada uno de esos volúmenes son, a cada cual, más sorprendente. Cuando nuestro buen amigo abrió el primero de los ejemplares que le fueron donados, se percató de que no solo contenía las páginas originales del libro, sino que contenía un nutrido grupo de cartas que habían sido dirigidas, supuestamente, al propietario del libro. Contenía también un gran número de anotaciones manuscritas sobre prácticas relacionadas con la llamada medicina legal. Tratándose de un tomo de esta tipología y haciéndose mención en las anotaciones a mano a cuestiones relacionadas generalmente con revisiones sobre patologías de los cadáveres, no parece descabellado pensar que el original propietario de los libros hubiera sido un médico. Todos los indicios parecen apuntar en este sentido, un médico forense. Gracias al médico que nos ha puesto tras la pista de tan vivaz misterio, sabemos que nuestro misterioso doctor tenía unos conocimientos que, cuando menos, eran de un altísimo nivel para los años en los que nos movemos. Se hacen menciones igualmente en las notas a mano a traslados de información y dictámenes a los juzgados de primera instancia e instrucción que habrían sido redactados por nuestro protagonista. Resulta difícil conocer con precisión dónde pudo haber ejercido el forense su labor. Tampoco conocemos cuánto tiempo pudiera haberla desplegado, si bien no parece que fuese durante mucho tiempo, puesto que las anotaciones se hallan la mayoría de ellas acotadas en los años 30 del siglo pasado. El misterio no solo se cierne sobre las anotaciones manuscritas, pues en nuestra investigación, a pesar de localizar lo que a buen seguro sería su árbol genealógico, no se desprende de este dato alguno sobre la fecha de su nacimiento o de su óbito. El otro libro, que formaba parte de la colección personal del médico forense, lo constituye un tratado, mucho mejor conservado, sobre patología general, la obra del insigne médico gallego, el profesor Dr. Novoa Santos. Se trata de un libro cuya primera edición salió a la imprenta en 1917. De entre las aportaciones personales del profesor Novoa Santos a la medicina, destaca sobre todo la investigación que realizó sobre el tema de la diabetes. Curiosamente, en la actualidad, los tratamientos habituales a base de insulina están siendo completados mediante la aportación de otra hormona que se conoce como la incretina. Lo que parecía una línea de investigación novedosa sobre la enfermedad, con pruebas y fármacos desarrollados en los últimos 10 años, ya habían sido, sin embargo, analizados en cuanto a sus consecuencias y posibles beneficios hacia 1924 por parte del Dr. Novoa Santos. Este dato debe ser relacionado con el del descubrimiento de la insulina, que se había realizado en el año 1922. Resulta increíble que tan solo 2 años después, un médico gallego ya hubiera comenzado sus investigaciones con otras hormonas, pero que éstas no se perpetuaran en el tiempo.
Esta línea de investigación histórico-médica también ha sido revisada y puesta en valor recientemente por el pediatra del Centro de Salud de Ribeira, el doctor Fernando Ponte, en su obra Roberto Novo a Santos, precursor del tratamiento de la diabetes con incretinas, lo cual supone un apoyo fundamental a considerar al insigne médico gallego como verdadera punta de lanza en esta línea de investigación por encima del que hasta la fecha había sido considerado como tal, el belga Jean Lebarret. Sin embargo, hemos constatado que tales líneas de investigación tuvieron algún que otro problema en la aceptación mundial, incluso sabiendo que seguían una línea correcta y muy novedosa. Pero lo más sorprendente de las historias que hoy presentamos alrededor de los 2 libros médicos salvados de la destrucción es, sin duda, la revelación que se desprende de otra de las cartas recibidas por el forense. Hacia 1935, un amigo del forense afincado en Cádiz le envía una misiva en la que le pone excusas para poder dirigirse al rector de la Universidad de Sevilla, para interceder ante él en una petición de nuestro forense. De la contestación que recibió el galeno, del que hablamos, se infiere que en realidad el médico y presunto forense no habría terminado la carrera, puesto que la referencia que contiene el antepenúltimo de los párrafos no deja lugar a dudas. Lamento cuanto te ocurre, pero solo tú tienes la culpa. Fue una majadería no haber terminado la carrera en Cádiz. De manera que el pseudomédico forense, al menos al tiempo de recibir esta carta, todavía no había terminado la carrera de medicina, y a pesar de eso realizaba informes para los juzgados. Tampoco podemos descartar que, dada su pericia, realizara autopsias sin haber obtenido su correspondiente título de medicina. Quizás nuestro personaje anónimo de hoy concluyese sus estudios en años subsiguientes, o quizás su carrera se vio definitivamente truncada por la guerra civil que estallaría justo al siguiente año de recibir la carta de su amigo gaditano. Lo que no podemos negar es la proverbial inteligencia del cuasi médico, no solo por saber rodearse de libros y tratados de notable valía científica ya en aquellos años, sino también por consciente de que, aún no habiendo terminado sus estudios, se adentró en la rama de la medicina forense, donde los fallos en que pudiese incurrir jamás perjudicarían a nadie. Llegados al final de nuestra historia, hemos llegado a una conclusión tan clara como espectacular. En demasiadas ocasiones no somos conscientes del enorme legado histórico que podemos albergar en nuestros hogares. Así que, antes de destruir una biblioteca por considerar que los libros son viejos y fácilmente sustituibles por archivos informáticos, recuerden revisar entre sus hojas, porque buen seguro que guardan tesoros mucho más valiosos que las simples palabras.